Andrea de la Vega, suscríbete. El cadáver. Mi abuela dice que antes no era raro ver que a las personas les pasaran sucesos extraños. Y cuando hablo de esto, me refiero a alguna experiencia paranormal que vivía la gente en aquel entonces. Según mi abuela, estas aterradoras experiencias solo le sucedían a aquellas personas que se portaban mal, y me contó una historia que le pasó a una de sus amigas hace ya unos 90 años aproximadamente. Marta era una de sus vecinas y también muy amiga de mi abuela. Ella tenía más o menos la misma edad, y por la cercanía del lugar donde vivían, podían ponerse de acuerdo para de vez en cuando hacer algún tipo de quehacer juntas. Por ejemplo, ir a lavar ropa al río, cortar hierba para alimentar a sus animales, y mientras trabajaban, platicaban de un sinfín de cosas. Un día, Marta y mi abuela salieron a lavar ropa al río, y en el camino encontraron a Mardonio, un chico que desde lejos se notaba que le gustaba a Marta. Ya antes lo habían visto por ese camino, pero en esta ocasión él se acercó a ella e intentó hacerle la plática. Marta le contó a mi abuela que Mardonio se le había declarado. Él le dijo que le gustaba mucho y que quería conocerla un poco más. Así que empezaron a verse, pero su relación era a escondidas, y cada vez que podían, platicaban en el camino que iba para el río. Pasaron los meses y Marta cada vez se veía más enamorada de aquel joven, pues aunque él era de bajos recursos, era muy apuesto y detallista. Solo que a Marta le daba miedo que su familia se enterara de aquel clandestino noviazgo, ya que sus papás eran muy estrictos y no la dejaban tener novio, pues apenas tenían 15 años. Pero ella se encaprichó mucho con aquel joven y siempre lo veía a escondidas. Mi abuela la acompañaba la mayoría de veces para evitar sospechas, y su amiga le platicaba todo lo que hacía y lo que le decía a su novio. Mi abuela cuenta que era su mejor amiga. Un día salieron a lavar ropa y al papá de Marta ya le habían llegado rumores de que su hija se veía con su enamorado en aquella vereda. Ella dice que ese día su papá las fue siguiendo, pues además de los rumores, él y su esposa también sospechaban que su hija se veía con alguien. Cuando llegaron a la vereda, mi abuela se fue caminando sola hasta el río, como ya lo habían hecho costumbre los últimos meses, mientras su amiga platicaba con Mardonio. Ese día, su papá los descubrió y se llevó a su hija hasta su casa, jalándola de los cabellos. Mi abuela se dio cuenta porque escuchó los gritos de Marta, y su novio, al parecer, no pudo hacer nada más para impedir que se la quitaran. Pasaron los días y Mardonio intentó buscarla, hablar con ella, pero Marta estaba encerrada. No podía salir y Mardonio al poco tiempo se dio por vencido. Ya no la buscó más, y con el paso de los días, ella empezó a estar muy triste, hasta que dejó de comer y enfermó. Su cuerpo estaba muy débil, así que no resistió la enfermedad y murió a los pocos meses. Se dice que de tristeza, pero mi abuela cuenta que 2 días antes de que muriera, llegó a su casa un sacerdote para que se confesara, y al terminar el acto de confesión, aquel sacerdote se retiró y mi abuela fue a visitar a Marta. Ella sabía que era muy probable que esas serían sus últimas visitas. Ese día, entre una plática y otra, Marta le dijo a mi abuela que se confesó, pero por pena ella no le dijo al sacerdote uno de sus pecados, el cual ella consideraba que era el más grande. Clara, te diré lo que he hecho, pero no pude decirle al padre que he pecado porque me dio mucha pena. Sin embargo, a ti te lo diré. Aquel día que mi papá me descubrió con mi novio,
se enojó mucho porque yo tuve intimidad con Mardonio. Ese día estuve con él y varias veces más. Yo siento que la vida sin él ya no es la misma. La verdad, Clara, ya no tengo ganas de vivir. Imagínate, ¿qué ha de decir la gente, mis papás y mis hermanos? Por otra parte, Mardonio ya no me buscó más, y eso quiere decir que ya no le importo. Clara, sin él la vida ya no tiene sentido. Mi abuela trató de tranquilizar a su amiga, y aquella tarde fue la última vez que platicó con ella y que la vio con vida, pues Marta murió la madrugada siguiente. Sus papás vistieron el cadáver de Marta de la Virgen de Guadalupe, la velaron y al día siguiente fueron a darle sepultura en el cementerio del pueblo, como es costumbre. Todo iba bien, pero en la mañana siguiente había sangre, cabellos y pedazos de ropa como la que le habían puesto a Marta. En el patio y en la puerta de su casa había sangre. A su familia se le hizo extraño y empezaron a seguir los rastros. Estos llegaban hasta la tumba de Marta. Sus padres estaban extrañados y muy tristes cuando llegaron a la tumba, pues vieron que la tierra estaba removida y notaron que el cuerpo de su hija ya no estaba en la sepultura. Su madre, aterrada, observó el suelo y se veía como si hubiesen arrastrado el cuerpo de su hija hasta su casa. Al parecer, destruyeron aquella vestimenta de la Virgen. Mi abuela, al ver a su madre de Marta tan desconsolada, se acercó a ella y le platicó el secreto de su hija. Señora, Marta tuvo intimidad con Mardonio y cuando se confesó, no dijo ese pecado porque tenía pena con el sacerdote y tal vez por eso no encuentran su cuerpo. En ese momento, los padres de la difunta fueron a ver al sacerdote y le platicaron lo que había pasado. También lo que mi abuela les contó, y el cura les dijo que su hija cometió 2 pecados muy grandes. 1, burlarse de Dios al no decir todas sus faltas en la confesión. Y 2, llevarse ese secreto hasta la tumba. Me apena decirles que a su hija se la llevó el diablo, en cuerpo y alma, y pasó desnudando su cuerpo porque no se merecía ser sepultada como lo más sagrado que conocemos, la Virgen de Guadalupe. Así como Marta se burló de Dios, el diablo se burló de Marta, paseando su cuerpo por las calles y quitándole su vestido. Querido espectador, esta historia fue basada en hechos reales. Pasó hace muchos años y mi abuela cuenta que antes las personas tenían temor de Dios, porque si cometían algún pecado les pasaban cosas como estas y que son castigos que ellos mismos se provocan. Y tal vez por eso surgió este dicho de no te castiga Dios, se castiga uno mismo. Pero ahora dime, ¿te gustó la historia? ¿Te ha pasado algo similar? Déjamelo saber en los comentarios. Te recuerdo que yo soy Vega y te invito a que seas valiente. Me sigas en mis redes sociales y te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este.